fundamental, quiero que abra su Biblia. Es una historia bastante sobre la vida de una persona. La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, ahí hay una advertencia de Dios a través de la vida del apóstol Pablo. Dice: porque las cosas que se escribieron, refiriéndose a las escrituras, a todas las historias que dice que porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que a través de la paciencia, a través de las escrituras, podamos nosotros tener esa esperanza, ser precavidos. Nos habla acerca de las historias que han quedado registradas ahí, es para que nos ayude a nosotros a poder caminar y transitar en esta vida. Doy gracias a Dios que Dios ha permitido y que ha guiado a hombres y a mujeres, porque estamos indudablemente en el mes de la Biblia, que ha guiado a hombres y a mujeres a poder escribir, ¿sí? Y que han sido guiados por el Espíritu Santo y han registrado cada detalle de cada una de las vidas. Y esas, al leer las escrituras, al leer la palabra de Dios, Dios está advirtiendo justamente por qué lugar no debes de transitar y por qué lugar sí debes de transitar. Que puedas estar abiertos los ojos y que podamos ver, y eso nos va a garantizar a nosotros una seguridad y una confianza. Como decía David, aunque ande en valle de sombra y de muerte, eso no temeré mal alguno. Sabemos que estamos viviendo tiempos decisivos, tiempos determinantes como país, una situación a donde se está tornando insostenible para muchos hogares, para mucha sociedad, para muchas personas. Entonces, qué bueno es, porque quizás nos preguntamos qué dirá Dios respecto a esto, qué es lo que Dios tiene que decir referente a la situación que estamos viviendo o que estamos atravesando. Y ese es el motivo, esa es la razón que Dios puso en el corazón de Pablo. Dice: las cosas que se escribieron, las que han quedado registradas, esa te va a guiar, esa te va a ayudar, esa te va a aconsejar, esta te va a prevenir, esto te va a modificar actitudes o hábitos que nosotros quizás indudablemente que consideramos o que creemos que han sido buenos o que son buenos, ¿sí? Pero esta historia, quiero que vayamos al libro de Jueces, capítulo 16. Versículo 20, allí hay una historia. Voy a leer este pasaje bíblico que es uno de los momentos más trágicos o devastador en la vida de una persona, en la vida de un individuo, ¿sí? La historia de Sansón. Sí. Libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20. Y en la historia de este hombre, un momento trágico, un momento difícil, un momento en los cuales Dios quiere que no atravesemos esa situación. Que quizás por algún motivo, alguna razón, nos deslizamos para él, o nos estamos deslizando y no nos damos cuenta. Esta palabra nos hace bien, esta palabra nos incentiva, esta palabra nos hace redireccionarnos en Dios, porque revela la dinámica de un llamado de una persona, de un llamado de Dios, un llamado divino y la responsabilidad personal de Él. Dice así las Escrituras,
Libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20. Y le dijo Sansón, refiriéndose a esta mujer Dalila, y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez, y quiero que lo grabe, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Es trágico, es dramático para los que buscamos, buscamos una respuesta, para los que queremos caminar en Dios, cuando queremos hacer la voluntad, cuando estamos cansados de todo lo malo y ya estamos hastiados y no queremos saber más nada. Necesitamos una dirección. Por eso dice, y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, le dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, honramos tu nombre y te bendecimos. Señor, en esta hora pedimos, Dios, que tú nos guíes a través de tu palabra. Queremos que tú nos enseñes y desates, Señor, una bendición enorme para nuestras vidas, para nuestros corazones. Que tu gracia se manifieste. Señor, que tu gracia se manifieste de una forma gloriosa y maravillosa, Señor, y que pueda romper las cadenas más invisibles y los yugos que aprisionan, Señor, toda obsesión y toda artimaña, Señor, pensada para poder querer destruir nuestras vidas, Señor Dios, Padre, se cancelen por el poder de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, derrama espíritu de sabiduría, espíritu de revelación y de entendimiento de Dios en tu palabra. Padre, te bendecimos tu nombre, te glorificamos, te damos gracias y te damos un aplauso glorioso al Rey, que vive por los siglos de los siglos. Para conocer la historia, para tener una determinación, para poder saber o para emitir quizás una opinión, nosotros necesitamos, indudablemente, necesitamos conocer el contexto, conocer la historia en sí, para poder llegar a una buena conclusión que nos va a ayudar justamente a valorar o a entender la circunstancia, la situación acerca de la vida de este hombre, que dije trágico, una historia trágica, un momento difícil, un momento terrible. Y estaba meditando, pensando indudablemente sobre esta historia, y fui encontrando detalles que Dios me iba hablando paulatinamente a mi vida, a mi corazón, que a veces uno no le presta atención a algo que en las cuales se ejecuta, se realiza en el templo, como por ejemplo la dedicación de los hijos. Dice las Escrituras, en el libro de Jueces, capítulo 13, ahí comienza la historia y se lo voy a leer hasta el verso 5. Verso 1 dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril. Dice que su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová, el mensajero, y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora bien, ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas
para este evento, prepárate para lo que va a acontecer, prepárate para lo que va a suceder, para lo que se va gestando. Aquí la Biblia habla acerca de la iniciativa que ha sido de Dios, que Dios se encuentra con una mujer común y corriente como vos, o como yo podría decir. No me refiero que sea una mujer, sino que cuando la Biblia habla del hombre, habla del hombre y habla de la mujer como un individuo. Y entonces dice las Escrituras: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Este es el contexto. Habla acerca de la consagración. Veo que muchos, cuando se consagra, cuando uno tiene un hijo y viene hacia el templo para consagrarlo, para dedicarlo. Para Dios, y que Dios le guarde, que Dios le proteja, que Dios le bendiga, que Dios pueda cuidar. En otras organizaciones o en otras iglesias directamente lo llevan al niño y le bautizan, le echan agua. Pero más allá de eso, sino que la intención de esos padres es dedicar, ¿sí?, en gratitud a Dios, que Dios le ha concedido esa bendición. Entonces quieren consagrar. ¿Y para qué? Y que Dios le dé sabiduría, le dé gracia para que pueda crecer y desarrollarse y cumpla el propósito para el cual Dios había establecido. Dios le habla, indudablemente le habla a esta mujer y le dice: conoce la condición, sabe su situación, sabe su dolor, la adversidad por la cual está viviendo. Y fíjese que en medio de esa crisis, en medio de esa situación, dice que Israel había sido gobernada por los filisteos durante 40 años. Entonces, como que no había perspectiva desde el punto humano, no había perspectivas de cambio, de que esto no se podía llegar a mejorar. Pero aún así, Dios le habla y le suelta una palabra. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y cuando Dios dice, es porque hay un plan. Y ese plan y ese propósito está contra toda adversidad que pueda existir en este mundo, y que nada lo puede llegar a detener a esa persona. Por eso que cuando Dios suelta, cuando Dios habla profundamente. Por eso Él dice: mis palabras son vidas. Mis palabras te produce a vos, te produce vida. Mi palabra te cambia, mi palabra te transforma, mi palabra te llena, te siembra esperanza, te crea desafíos en tu corazón. Por eso cada reunión que venimos, quizás algunos venimos con la última o con dificultades, pero al escuchar la palabra, qué bien que me hace, qué extraordinario y qué maravilloso. Y dice las Escrituras que este hombre, que esta criatura va a ser la persona que va a salvar a Israel de la opresión de los enemigos, que en este caso eran los filisteos. Sansón ha sido consagrado para Dios. Lo que la consagración implica un pacto, un compromiso con Dios. Eso significa consagrar. Es un pacto, es un compromiso con Dios. ¿Y cuáles eran las condiciones? Las condiciones eran de que nunca debía de pasar navaja por su cabello.
Él no debería de ir a la peluquería. A él no le deberían de cortar el cabello. Él tampoco debería de beber vino ni tocar cosas impuras, porque él está consagrado. Es como que este instrumento es consagrado solamente para adorar a Dios, para ejecutar sonidos, melodías que agradan a Dios. No para que yo me vea, para que la gente me vea cómo toco, sino que el talento, la gracia o la virtud que Dios me ha dado es solamente, hay una condición, es el poder adorar a Dios. Porque he sido consagrado a Dios. Por eso no debería de pasar navaja sobre su cabeza. Y esa fuerza sobrenatural que él tenía, Sansón, porque tenía una fuerza sobrenatural, era el símbolo o el sinónimo de esa consagración. ¿Me entienden? Entonces, el que tenía el cabello largo directamente, y la fuerza que venía sobre él, que él tenía, ese era el símbolo. Era la identidad que lo identificaban y que toda la gente veía que había algo diferente y distinto en él. Y que todos los ojos del adversario estaban detrás de él, su mirada, y veían los detalles y su comportamiento, su vida. Pero sin embargo, la vida de Sansón a lo largo de su vida, de transitar, de caminar, esa es que Dios dice que Él nos ha dado un libre albedrío, una libre voluntad, a que tú decidas, aunque haya sido consagrado, aunque haya sido consagrado para Dios, aunque Dios tenga propósito con tu vida, Él no te va a obligar a que lo hagas. Si no, sería un robot, de nada sirve. Por eso cada uno dentro de la organización o dentro de la iglesia, aquel que tiene el temor, aquel que ha sido consagrado, aquel que ha sido dedicado, tiene algo, es que Dios algo ha puesto. Dios algo ha puesto en él. Y la gente lo sabía, y las personas lo sabían sobre la vida de Sansón. Sabía que algo diferente, algo distinto, algo sobrenatural. Pero su vida, su caminar, su transitar en su vida, empezó a ver cosas, empezó a ser llamado, a ser atraído por otras cosas. Se empezó a mezclar con mujeres que no eran del pacto, mujeres que no tenían compromiso con Dios, que solamente tienen en su mente o en su corazón, tienen estas intenciones, nada más destruir la vida. Era la única forma y manera, te eliminan a vos, como comúnmente se suele decir, muerto el perro y se terminó toda la rabia. Por eso los ataques mayormente que tienes en tu hogar, sobre tus hijos, pero los dardos no son para tus hijos. Los dardos están direccionados directamente a tu corazón, a tu vida. Herido el pastor, las ovejas se dispersan. Así dicen las Escrituras. Por eso es tan fundamental y tan importante esto. Su fuerza sobrenatural era el símbolo de esa consagración. Pero él era una persona impulsiva. Él era una persona que quería hacer, y Dios lo dejó. Dios no le puso pero. Dios no lo paró. Por eso, cuando leíamos nosotros ahí en el capítulo 16, ahí está la mujer, está Dalila.
Dalila le insistía constantemente. Le insistía, lo presionaba repetidamente. Revelame. ¿En qué consiste? ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué eres distinto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Cuál es la fuerza? ¿En dónde reside? Porque nadie te puede vencer, porque nadie puede destruirte. Revélame, cuéntame qué te pasa, qué te sucede. Y se desarmaba, por supuesto, Dalila. Y ahí es que surge la pregunta: ¿por qué Dios se apartó de él? Si Dios lo había elegido, si Dios lo había consagrado, si Dios se tomó el trabajo de enviar un ángel y hablarle a la mujer y le dijo que se prepare, porque algo grande iba a suceder, algo que nunca había experimentado en su vientre y que nunca sus manos y nunca sus brazos han acariciado a ella. Un profeta, un hombre de Dios, un Sansón, un ungido, una persona en la cual Dios utilizará para grandes hazañas, para liberar a Israel. ¿No te diste cuenta que con una quijada de asno se enfrentó a miles? Nadie puede eliminar con una quijada o quijada de asno y pelear contra un ejército con armamentos y destruirlos. No podían. Era porque era consagrado, era apartado. Es que Dios ha puesto la mirada sobre él. Es que Dios ha puesto la mirada en ti, no te das cuenta. Por eso las luchas, las pruebas, las adversidades, es que Dios ha puesto los ojos en ti. Eres un especial tesoro para Dios. Quizás sea la última persona a la cual Dios utilizará para despertar un gran despertar espiritual de los últimos tiempos. No lo sé, pero me atrevo a pensar, me atrevo a imaginar. ¿Por qué Dios se apartó de él? Número uno, desobediencia consciente. Él sabía que revelar el secreto de su fuerza, él sabía que revelar el secreto de su fuerza era traición a Dios. No era ignorante, él lo sabía. Él sí lo sabía. Desobediencia consciente, él era consciente. Él era consciente, él sabía, él veía la mano de Dios, él veía la manifestación de Dios. Él se levantaba y el Espíritu de Dios venía sobre él y destrozaba a sus enemigos, los amontonaba como escombros a sus enemigos. Él era consciente, desobediencia consciente. Él sabía que revelar el secreto de su fuerza era traicionar el pacto con Dios. No fue un error inocente. No fue un error inocente. No lo sabía. No lo sabía, sí lo sabía. Y todos nosotros sí lo sabemos. Número 2, confianza en sí mismo más que en Dios. Él dijo: esta vez saldré. Fíjate lo que dice él. Esa confianza en el autosuficiente, en el creer que eres mejor o que eres superior a otros. Confianza en sí mismo más que en Dios. Él dijo:
saldré como las otras veces. Saldré como las otras veces. Él pensaba que esa fuerza era inherente a él. Como muchas veces se cree y se piensa y se imagina que porque hice la oración de entrega yo voy a ser salvo. No estoy diciendo que no seas, pero si permaneces fiel a la palabra, si eres obediente a las Escrituras, si somos obedientes a las Escrituras, a la palabra de Dios, que cuando se habla, recibes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Pero así como la santidad es la consecuencia de la presencia de Dios, él pensaba de que esa fuerza ya estaba por el hecho de ser apartado, de ser consagrado por Dios. Y que si él cometía errores, si él cometía pecados, por decirlo, si él cometía equivocaciones y sabía de las equivocaciones y no se retractaba, no se arrepentía, él pensaba que volvería de nuevo. Por eso cuando la mujer Dalila le dijo, los filisteos vienen, y él dijo, saldré, me levantaré, como muchas veces. Eso fue lo más trágico. Él pensaba que esa fuerza no era dependiente de Dios. Pensaba que estaba en él. Y no es así. Él pensaba que no dependía de Dios. Es que cuando uno se cree autosuficiente, como saliste en una, saliste en dos, cree que eso me da o nos da libertad a caminar o a hacer cosas que conscientemente sabes que no debes de hacerlo y lo haces. Esos son los motivos, las razones que pude encontrar en la palabra porque Dios se apartó de él. Y número 3, desconexión espiritual. Lo trágico que él no sabía que Dios ya se había apartado de él. Cuando él dice, me levantaré e iré como todas las veces, pero ya no estaba Dios. Un vacío. Cuando ya no sientes esa gana de orar, cuando te da lo mismo congregarte o no, cuando consideras y crees que ya lo conoces todo y que no es necesario escudriñar las Escrituras y escuchar la palabra, cuando nos da lo mismo estar en la casa de Dios que no estarlo, él dijo, me levanto otra vez, me levanto otra vez. Oro y siento la presencia de Dios. Oro y Dios me salva. Dios me va a sacar de esto. Yo me imagino que cuando él se levanta, como lo hacía antes, vuelvo. Lo voy a volver de nuevo a hacer. Me voy a levantar de nuevo. El único resultado es que te pueden arrancar los ojos, como le arrancaron los ojos a él. Él no se dio cuenta que Dios ya se había ido de él. Ya lo dejó. Le dio vía libre. Viste que cuando el apóstol Pablo dice en un momento que cuando
había gente que él tenía ahí que estaban trabajando con él. Y dice que se los entregó a Satanás. En el castellano es decir, cuando alguien viene te pregunta y te pregunta y te pregunta y le respondes y no le gusta la respuesta y vos le decís, haz lo que quieras. Esa palabra, haz lo que quieras, perdiste la cobertura. Haz lo que quiera, haz lo que quiera. Por eso él dijo, me levantaré, volveré de nuevo y me levantaré como todas las veces, como muchas veces. Y sintió el vacío, el vacío. Por eso dicen las Escrituras, para nuestra enseñanza se escribió, para que nosotros por medio de la paciencia podamos crecer en esperanza. Quizás esto no te ha sucedido y no te está pasando. No lo sé. Así como yo no sé cuál es la condición de su vida. Así como yo no sé cuáles son las condiciones de su corazón. Así también usted no sabe ni tampoco sabía lo que Dios me ha dado esta palabra para compartir con usted y compartir conmigo, porque soy parte justamente de esto. Pero como Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, la Biblia dice así que es un Dios de misericordia. Cuando él que era ciego, el que era herido, devastado, no hay otra cosa peor que no me dé cuenta de que Dios ya no está conmigo, que ya no camina conmigo. Yo puedo conocer intelectualmente las Escrituras y puedo conocer, pero no lo siento. No lo siento. Vieron que algunos dicen, pero no lo siento. Conozco las Escrituras, sé que como el diablo me ataca, pero no tengo la fuerza para vencerlo. Es porque estás perdiendo esa capacidad, que es el Espíritu Santo, que es la capacidad de tener todo lo de Dios dentro de tu vida, dentro de tu corazón. Y en ese tiempo le arrancan los ojos y dijo el enemigo, libre, ya está, 40 años más. Pero nunca Dios te abandona. Escucha, Dios nunca te abandona. Dios está más cerca de lo que tú piensas o que te imaginas. Dios está más cerca de lo que tú crees. Pero Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Así le dijo a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La iglesia de la Odisea celebraba reuniones, pero Dios nunca estuvo ahí. Porque si Dios hubiese estado ahí, no hubiese golpeado la puerta para que le abra. Entonces, como Dios es un Dios de oportunidades, y dice Jueces capítulo 16,
versículo 28. Entonces clamó Sansón a Dios y dijo, yo creo que esto es lo más extraordinario de esta palabra. Entonces clamó Sansón a Dios y dijo, Señor, acuérdate de mí, fortaléceme, te ruego, solamente esta vez. Él empieza a recordar momentos de grandes victorias. Él empieza a recordar momentos de mucha gracia, de mucha unción, de mucha revelación de Dios, de mucha presencia, de mucha santidad de Dios en su vida. Y él entonces dice, acuérdate ahora de mí como si fuese de que Dios no sabe. Acuérdate, eso habla acerca de su identidad, que había perdido su identidad y ahora estaba entrando en un proceso. ¿Por qué esperar a que te arranque los ojos, a que pierdas, a que sufras, a que padezcas, a que no sepas a dónde ir? ¿De qué sirve no conocer el camino, no encontrar paz, no encontrar seguridad? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pasar por esta situación, por esta circunstancia? Por eso Dios te trajo en esta noche, para hablar a tu corazón. Por eso hoy estás acá. Porque Dios quiere renovar un pacto. Que no te olvides que has sido consagrado. Que tus padres te trajeron y desearon lo mejor. Guárdalo, protégelo, cuídalo, hasta que Él pueda desarrollarse, Él conozca. Señor, dame la sabiduría para que yo pueda guiarle, para que yo pueda enseñarle. Dame tu palabra, porque tu palabra es la lumbrera. Es importante como si fuese que Dios dejó de ser el centro. Como si fuese que Dios dejó de ser lo más importante y lo más trascendental para nuestras vidas. Seguimos modas, estrategias humanas, adoramos otras cosas y no a Dios. Dios quiere que volvamos. Te invito a que te coloques de pie esta noche. Que volvamos. Que hagamos nuestra esta palabra que pronunció Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos, para que cumpla el propósito de la asignación que tú me has encargado.
para que cumpla el propósito, la asignación para la cual he sido consagrado. Para cumplir el propósito. Yo imagino a Sansón, así como vos y como yo, cerrando nuestros ojos, pidiéndole a Dios en esta noche, hablando con Él. Arreglamos el altar. El altar no es este lugar. El altar es este, en mi corazón. El salmista decía: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti, sino para cumplir tu propósito. Adoramos al Rey de Reyes